Buen viernes, queridos alumnos. Les habla su profesora Bárbara Núñez, quien en conjunto con la profesora Paulina Valladares elaboraron el material que vamos a revisar a continuación. En esta clase de hoy vamos a hacer la revisión del solucionario de la guía de ejercitación número 4 de lenguaje y comunicación para primer nivel medio, es decir, primer y segundo nivel medio, tanto de la jornada de la mañana como de la jornada de la noche. Los objetivos de esta audioclase son, en primera instancia, que ustedes puedan comprender las respuestas de la guía de ejercitación número 4 y que también en torno a estas preguntas y el contenido del texto que ustedes tuvieron que leer, puedan y podamos reflexionar en torno a las propias emociones experimentadas en medio de esta emergencia sanitaria. Aquí me quiero detener un poco para que ustedes sepan que sabemos que hay preguntas que a veces son para ustedes un poco complejas de poder responder, porque no han podido a lo mejor entender a cabalidad la materia, como si lo hubiésemos hecho si estuviéramos en clases presenciales. No obstante, es importante que ustedes también sean comprensivos con ustedes, que no se estresen demasiado, que recuerden que en algún minuto esperamos poder volver a clases para poder repasar todo esto. Por lo tanto, si hay preguntas que a veces son muy complejas de responder para ustedes, pásenlas y esperen a que nosotros subamos el solucionario con su respectiva audioclase para poder ir completando esos espacios, pero no se queden sin hacer el desarrollo de la guía, aunque sea tomando como referencia el solucionario. Ya traten siempre de desarrollar. No obstante, si hay una pregunta que para ustedes es muy difícil, ustedes la dejan y después contrastan lo que ustedes a lo mejor pensaban responder y no respondieron con la guía y con este solucionario de audioclase que nosotros les estamos presentando. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar ahora con la guía. Pues bien, ustedes tenían que leer un texto, que el texto llevaba como título Pensar positivo en tiempos de pandemia, cómo impactan las emociones en el sistema inmunológico. Este texto está enmarcado, ¿cierto?, dentro de esta gran unidad que es la unidad del texto positivo que nosotros comenzamos a ver las primeras semanas de clase. Entonces, por ende, el texto que ustedes leyeron corresponde a un texto de tipo expositivo, que es lo primero. En este texto hablaba un académico respecto de cómo las emociones positivas, ¿cierto?, pueden fortalecer nuestro sistema inmune y por el contrario, cómo las emociones negativas lo pueden debilitar. Daba algunas recomendaciones y también, ¿cierto?, sugería poder llevar una alimentación sana, ¿cierto?, acompañada de este pensar positivo. ¿Para qué? Para que nuestro sistema inmunológico no se vea afectado. Este texto yo lo escogí junto con la profesora Paulina porque consideramos que es muy pertinente para la situación que estamos viviendo como país. Estamos en medio de una emergencia sanitaria, ¿cierto?, en donde muchas veces tenemos mucha angustia, la incertidumbre de no saber cómo va a ser el futuro, ¿cierto?, el trabajo, etcétera. Y por eso que también creemos que es importante hablar, ¿cierto?, desde los contenidos y referirnos a lo que nos pasa a nosotros. Es por eso que nosotros incorporamos dentro de esta guía algunas preguntas que tenían relación con su emocionalidad. Vamos a ver entonces las preguntas. Pregunta número 1. ¿De qué se trata el texto? Explícalo con tus palabras. Aquí la mayoría pudo identificar sin problema de qué hablaba el texto. Yo lo voy a responder como si la profesora Paulina y yo lo estuviéramos respondiendo. El texto habla acerca de cómo el pensar positivo en medio de la pandemia impacta y puede mejorar nuestro sistema inmunológico. Es decir, cómo, ¿cierto?, nosotros al ir pensando de manera más positiva no debilitamos nuestro sistema de defensa, sino que lo fortalecemos a través de pensamientos positivos, aprendiendo a valorar, ¿cierto?, lo que tenemos, acercándonos a nuestra familia, mejorando nuestros lazos familiares, ¿sí? ¿A qué tipo de texto corresponde el escrito recién leído? Recuerda el tipo de texto positivo que estamos revisando. Aquí, en la revisión de los correos electrónicos que yo estuve haciendo, la mayoría de ustedes tuvo dificultades para poder identificar el tipo de texto. Entonces, el tipo de texto era una noticia, que era, ¿cierto?, la materia que yo incorporé en la guía conceptual número 4. Es una noticia, ¿cierto?, que nos informa acerca de un tema en específico
que tiene relación con las emociones y con el pensar positivo para poder fortalecer el sistema inmunológico. ¿Ya? Es un tipo de texto expositivo entonces. ¿Y qué tipo de texto positivo era? La noticia. De hecho, al final yo puse la fuente y esta noticia había sido extraída de la página de CNN. ¿Quién es Álvaro Acuña? Aquí también la mayoría tuvo mucha facilidad para poder encontrar esta información que estaba súper clara en la noticia. Aparecía descrito, súper clarito, que decía que Álvaro Acuña es un académico magíster en políticas públicas y candidato a doctor en psicología positiva. Esa información estaba clara, textual dentro del texto y la mayoría no tuvo dificultad en poder responder de manera correcta. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las recomendaciones entregadas por el especialista para mantenerse ocupado y no preocupado? Aquí también la mayoría de ustedes no tuvo dificultades en poder identificar esta información dentro del texto. Entonces, las recomendaciones entregadas por este especialista primero eran cuidar las emociones y evitar la debilidad mental, es decir, estar pensando siempre en negativo. 2. No pensar que es el fin del mundo y recordar que el mundo tiene más tecnología que en pandemias anteriores. Y 3. Desarrollar emociones positivas que nos permitan enfrentar preventivamente el coronavirus y en caso de contagio, tener mejor preparado nuestro sistema inmune. Al igual que la pregunta anterior, que preguntaba quién era Álvaro Acuña, esta información, la respuesta para esta pregunta también estaba súper clarita dentro del texto y la mayoría no tuvo dificultad en identificarla. A partir de lo leído, ¿en qué nos ayudan las emociones positivas? Esto ustedes lo podían sacar de manera textual, es decir, copiar del texto o también poder describirlo con sus palabras. De acuerdo al texto leído, las emociones tienen impacto en nuestro sistema inmunológico. Recuerden que, o bien si no lo saben, el sistema inmunológico es como nuestro sistema de defensa, ya lo que nos permite poder contrarrestar algunas enfermedades. Entonces, el especialista, ¿cierto? Álvaro Acuña dice que mientras mejor esté nuestro sistema inmune, mejor podemos enfrentar un posible contagio. Y dice que también, ¿cierto? Las emociones pueden fortalecer el sistema inmune o también debilitarlo en caso de que sean emociones o pensamientos demasiado negativos. Número 6. Identifique 2 características del texto expositivo presentes en la noticia recién leída. Aquí también encontré que hubo dificultad para poder responder. Lo entiendo y me queda súper claro en realidad que ahí les costó a la mayoría, pero les recuerdo que algunas características del texto expositivo eran que era un texto claro, ordenado y objetivo. Pues yo seleccioné 2 opciones. Ya primero, que nos informa, que era la característica principal del texto expositivo, que nos entrega información. En este caso, este texto, al ser una noticia, nos entrega información respecto a un tema específico que es las emociones y su impacto en el sistema inmunológico. Y la segunda característica que yo puse es que esta noticia nos entregaba información de manera clara y ordenada. El texto está súper ordenadito, tiene un lenguaje súper claro y comprensible al lector. Por lo tanto, estas 2 características son propias del texto expositivo, que les vuelvo a recordar que en este caso el texto expositivo que leímos fue una noticia. La pregunta número 7 es una pregunta abierta, por eso yo no puse respuesta en este caso. Decía, reflexionando respecto a tu propia vivencia, ¿cuáles son las emociones que más has experimentado en medio de esta pandemia? ¿Por qué? Aquí no hay respuestas positivas ni negativas. La mayoría de textos o de trabajos que yo revisé que llegaron al correo decían que han pasado por todas las emociones y yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿ya? Hemos pasado miedo, rabia, inseguridad, a veces tristeza, a veces estamos súper contentos, pero eso es normal, porque estamos en medio de una emergencia sanitaria que requiere, ¿cierto?, que nosotros tengamos capacidad de adaptación y eso es algo que a todos nos cuesta. Ya, ahora agradezco también que ustedes hayan compartido a través de su trabajo el cómo se han sentido también en sus casas, porque yo también voy percibiendo cómo están ustedes. Así que yo agradezco su honestidad en esta pregunta, agradezco que hayan estado dispuestos a contarnos cómo se han sentido, porque para nosotros también es súper enriquecedor poder leerlos. Y ahí me quiero detener para decirles que
de esta manera es como también algunas materias, algunos contenidos nos ayudan para poder hablar de lo que nos está pasando. Hoy día estamos hablando del texto expositivo, estamos revisando la noticia, pero también a través de esta noticia nosotros podemos conectar con aquello que estamos viviendo en medio de esta crisis sanitaria y que tiene relación con las emociones que atravesamos. No creo que haya nadie que sea 100% feliz en medio de esta crisis, ya, sino que más bien pasamos por todas las emociones, porque no sabemos lo que va a pasar. A todos nos toca esto de la pandemia. Pregunta número 8. ¿Estás de acuerdo cuando Álvaro Acuña indica que en la historia ya se han enfrentado varias pandemias y nunca la humanidad había estado tan preparada para enfrentar una situación de estas características, tanto en Chile como en el mundo? Ya sea que tu respuesta sea sí o no, explica el por qué. Aquí también dejé una respuesta abierta porque considero que hay personas que pueden estar de acuerdo con Álvaro Acuña y hay personas que pueden estar en desacuerdo. Hay gente que creía que sí estábamos más preparados, pero hay otras personas que eran súper críticas y me decían que no estábamos preparados para esto, que en realidad nadie está preparado para vivir una situación como esta que ha puesto como al límite nuestras capacidades y también las capacidades gubernamentales, no tan solo en Chile, sino en todo el mundo. Así que aquí hubo respuestas de todo tipo, por eso que la respuesta no está buena, no está ni mala, pero lo que sí era importante era que ustedes pudieran justificar. Sí, estoy de acuerdo con él, ¿por qué? O no estoy de acuerdo con él, ¿por qué? Lo importante era que ustedes también pudieran dar su argumentación y su forma de pensar a través de esta pregunta, ¿ya? Yo en lo personal creo que sí estamos un poco preparados y pienso que también no estamos tan preparados, porque siento que lo que nos ha tocado vivir es algo que yo pienso que nadie se imaginó, incluida las autoridades de nuestro país y de todo el mundo. ¿A qué se refiere el especialista cuando habla de ver el vaso medio lleno? Explícalo con tus palabras. Yo aquí lo expliqué con las palabras de la profesora Paulina y las mías, porque somos ambas quienes elaboramos el material. Entonces, el especialista con esta frase se refiere a que debemos de tratar de mirar las cosas de manera positiva, es decir, poder mirar esta experiencia a través del vaso medio lleno y no quedarnos solo con lo negativo que sería mirar el vaso medio vacío. Ya, pero aquí también la mayoría entendió a qué se refiere, ¿cierto?, esta frase y pudieron explicarlo sin problema. 10. ¿Cuáles son las experiencias, personas, vivencias o situaciones que te han hecho mirar desde un lado más positivo esta emergencia sanitaria? Menciona al menos 2 y explica por qué. Aquí también la mayoría compartió de manera muy sincera y honesta que la mayoría de las personas que le han hecho sentir bien son sus parejas, son sus hijos, su familia, porque ellos les dan bienestar, les dan confort, y a través de esas relaciones ustedes también se han podido sentir más seguros en medio de todo esto. Así que nuevamente agradezco que ustedes hayan compartido con nosotros esas respuestas que también nos ayudan un poquito a sentirnos mejor y poder sentir que somos escuchados por otra persona. Esta respuesta también no tenía respuesta ni buena ni mala. Lo importante era que ustedes pudieran responder, ¿cierto? Mencionar 2 situaciones o personas y el por qué estas personas les ayudan a ustedes a sentirse mejor o a mirar esto de manera más positiva. A mí en lo personal, ¿qué es lo que me ha ayudado a mirar de manera más positiva? Valorar lo que tengo. Dar gracias de que tengo hoy por hoy trabajo, que estoy en casa también con mi hijo y con mi familia y que tenemos salud. Mi hijo sobre todo es el que me ayuda más a mirar esta situación de manera positiva, su sonrisa, sus abrazos, sus cariños. Y también me siento muy identificada con las mamás que también compartieron que parte de quienes le hacen sentir bien son sus hijos. Queridos alumnos, esta ha sido nuestra audio clase y quiero que recuerden que cuando esto pase, de seguro nos vamos a volver a reencontrar en nuestro querido colegio. Ya, les mando un abrazo grande, cuídense, quédense en casa, recuerden que todo esto lo vamos a volver a revisar cuando esto pase. Les mandamos un abrazo fuerte con muchos cariños, la profesora Paulina y quien les habla la profesora Bárbara. Hasta la próxima.